de hoy les voy a hablar básicamente de lo que van a ser las lesiones del ligamento colateral medial, ¿ok? Antes de iniciar, pues no presento ningún tipo de conflictos de interés durante la presentación o durante la realización de esta presentación. Dentro de los objetivos que vamos a hablar en la noche de hoy, vamos a hablar un poco sobre la anatomía y la función del ligamento colateral medial, los mecanismos de lesión y epidemiología, la clasificación, evaluación clínica y radiológica, y el tratamiento rehabilitador, quirúrgico y con métodos de medicina regenerativa u ortobiológicos. Entonces, para comenzar, tenemos que el ligamento colateral medial es ese estabilizador medial de la rodilla, ¿ok? Que describieron Warren y Marshall como un ligamento que presenta tres capas principalmente. Una primera capa superficial que va a estar dada por la fase de revestimiento del músculo sartorio, una segunda capa que va a ser el ligamento colateral medial superficial, el ligamento femororotuliano y los ligamentos de la esquina posteromedial. Básicamente este ligamento colateral medial superficial va a tener unas fibras paralelas que vamos a evidenciar acá, que va a tener una porción proximal y una porción distal, y va a dar también unas fibras oblicuas que van a formar el ligamento oblicuo posterior. Estas fibras oblicuas van a ayudar en la función dinámica del músculo semimembranoso, además de reforzar la cápsula posteromedial de la rodilla. La función principal del ligamento o de las fibras superficiales del ligamento colateral medial va a ser limitar el valgo de la rodilla cuando la rodilla se encuentra principalmente con algunos grados de flexión. Por eso cuando nosotros vamos a evaluar la estabilidad de la rodilla debemos realizarla con 20 grados aproximadamente de flexión de rodilla. Además de limitar el valgo, va a tener funciones secundarias de resistencia de la rotación externa y traslación de anterior hacia posterior de la tibia sobre el fémur. Finalmente, vamos a tener una tercera capa de fibras más profundas, que son estas que van a estar acá, dadas entonces por la cápsula verdadera de la rodilla y los ligamentos meniscofemorales y meniscotibiales. En este caso, la función principal de estas fibras profundas va a ser limitar la traslación posterior de la tibia cuando la rodilla está en una extensión completa, y como función secundaria entonces está dar la estabilidad en valgo. Estas fibras profundas o este ligamento pequeñito aquí profundo es el que se rompe con mayor frecuencia que las fibras superficiales. Para hablar entonces un poquito dónde y cuándo podemos presentar esta lesión, se han reportado un comportamiento diferente cuando los pacientes son pequeños o están en una edad pediátrica o infantil y adolescentes a cuando ya son atletas un poco más profesionales. Generalmente las lesiones aisladas del ligamento colateral medial son poco frecuentes en niños y en adolescentes, mientras que en estudios donde se evalúa una población de atletas profesionales del fútbol americano, se reporta que representan aproximadamente el 80% de las lesiones ligamentarias de rodilla. Generalmente ocurren durante la práctica deportiva, aproximadamente un 82% de los casos de lesiones de ligamento colateral medial son durante las prácticas deportivas. 3/4 de estas lesiones, es decir, más o menos el 75%, son por mecanismos directos de la cara lateral de la rodilla que producen y condicionan, como se ve en la imagen, un valgo forzado. Y como comenté en un principio, pues es mucho más frecuente las lesiones del ligamento colateral medial que las lesiones del ligamento colateral lateral. Generalmente el ligamento colateral medial se ve en un 78%, mientras que las del ligamento colateral lateral menos del 25%. Se ha reportado también que las grado 3, que son las más severas, como vamos a ver más adelante, representan aproximadamente un 4% de las lesiones de ligamentos colaterales mediales en atletas profesionales, mientras que representan un porcentaje mucho más alto en edades pediátricas, entre un 20 y un 25%. Esta lesión generalmente pueden o no presentarse solas. Como comenté anteriormente, pues la conducta o el comportamiento es diferente según el grupo etario, pero se pueden ver también acompañados de luxaciones de patela, como se ve en la imagen aquí arriba, y cuando ese valgo forzado no se produce únicamente un valgo, sino además se produce un movimiento de rotación, es muy común verlas junto con lesiones del ligamento cruzado anterior e incluso
de meniscos, como vamos a ver a continuación. Entonces existe una tríada, ¿okay?, muy característica en la rodilla, que es una lesión del ligamento colateral anterior, ligamento colateral medial y de alguno de los dos meniscos. Hasta hace unos años, aproximadamente unos 6 a 8 años, se pensaba que esta era la tríada que se producía, pero realmente en los últimos años han realizado muchísimos estudios donde se demuestra un cuarto componente de este conjunto de estructuras que se van a lesionar, y se ha determinado que este ligamento que está en la cara lateral de la rodilla, denominado ligamento anterolateral, también se ve afectado con estas lesiones donde se produce un valgo más la rotación. Este ligamento femorotibial anterolateral es un ligamento que se describe, que se considera como una porción profunda de la fascia lata, y básicamente él controla la rotación interna de la tibia y juega un papel muy importante en la maniobra de pivot shift. En este caso, este estudio, ellos evalúan 11 pacientes a través de artroscopias donde se piensa que tienen, o donde inicialmente le realizan diagnóstico de una lesión de la tríada, y se dan cuenta que en el momento que hacen la artroscopia, pues los pacientes también tienen afectado el ligamento anterolateral. A pesar de tener afectado el ligamento anterolateral, solamente 4 de estos 11 pacientes tienen lesión de las capas medias de la fascia lata. Este ligamento también va a tener diferentes estadios o diferentes grados de lesión, y básicamente se va a dividir en 4 grados. El grado más severo es avulsión del punto de inserción del ligamento, ¿ok?, que se denomina básicamente como una fractura de Seguin. Entonces, para seguir un poco sobre las lesiones del ligamento colateral medial, estas lesiones del ligamento colateral medial las vamos a dividir en 3 grados diferentes según la afección. Estas lo podemos estadiar, pues tendría que ser un explorador bastante experto donde se pueda medir un poco qué tanto o qué tan grande o amplio es el bostezo, pero realmente está descrito que así se pudiese clasificar. Básicamente, para diagnosticar las lesiones del ligamento colateral medial, el dolor a la palpación del trayecto del ligamento colateral medial es muy característico en estos pacientes, y finalmente tenemos que hacer el diagnóstico clínico con la maniobra de bostezo medial o de maniobra del estrés en valgo. En este caso debemos colocar la rodilla en 20 grados de flexión, y según el grado de lesión que tengamos vamos a ver diferentes amplitudes del bostezo. Entonces, tenemos en un primer grado, ¿ok?, las lesiones como, valga la redundancia, grado 1, donde hay microtraumatismos, pero realmente el ligamento va a estar muy sensible a la palpación, pero la laxitud va a estar normal. Y el bostezo medial va a ir entre 0 a 5 milímetros, es decir, es casi imperceptible. En una lesión grado 2 vamos a tener una elongación del ligamento, pero este va a estar intacto, o un menor porcentaje de fibras va a estar roto. En este caso, sí vamos a evidenciar un aumento de la laxitud en valgo, pero vamos a tener un tope, y este tope se va a conseguir aproximadamente entre 5 a 10 milímetros al realizar la maniobra de estrés en valgo. Y finalmente, las lesiones grado 3, ¿ok?, donde sí hay una ruptura importante, de un porcentaje importante de las fibras, o una ruptura completa de las fibras del ligamento colateral medial, y este bostezo medial va a ser por encima de 10 milímetros. Para confirmar el diagnóstico, entonces podemos hacer radiografías anteroposteriores o radiografías simples de rodilla, realizando la maniobra de estrés en valgo, y está descrito que no debería haber un aumento del espacio de la interlínea articular en la parte interna de más de 3.2 milímetros entre la rodilla sana y la rodilla lesionada. Existe también una lesión muy característica de las lesiones crónicas del ligamento colateral medial, que es una osificación heterotrópica que vamos a evidenciar cercana al epicóndilo medial, denominada la lesión de Pellegrini-Estieda. Entonces, en estos casos, pues también podemos sospechar, pero ya de una lesión más crónica. Finalmente, el gold estándar para realizar el diagnóstico de las lesiones del ligamento colateral medial es la resonancia magnética.
no necesariamente tenemos que indicar una resonancia magnética de entrada, pero sí siempre que sospechemos una lesión de alguna otra estructura asociada, como por ejemplo del ligamento cruzado anterior o de alguno de los meniscos. Existe también una lesión importante que vamos a evidenciar en la resonancia magnética, que es la interposición de los tendones de la pata de ganso cuando el ligamento colateral medial tiene un desgarro grado 3, y esto se denomina lesión de Stener. Esto es importante porque esto es un criterio directo para que la lesión del ligamento colateral medial sea quirúrgica. En estos casos no pensamos en una lesión o en un tratamiento conservador. Entonces, para hablar un poquito acerca del tratamiento y de lo que se realiza de forma frecuente, ¿ok? El tratamiento puede ser conservador o puede ser quirúrgico. El tratamiento conservador se realiza inmediatamente en una lesión grado 1 a grado 2, mientras que ya en las lesiones grado 3 depende de los autores y depende de el grupo médico que esté atendiendo al paciente, se le puede dar chance a un tratamiento conservador o se indica el tratamiento quirúrgico. Básicamente en estos pacientes el uso de brace debe ser de forma aguda, debemos realizar o debemos colocar un brace largo con barras estabilizadoras para evitar el valgo forzado de la rodilla. Debemos iniciar lo más precozmente la parte de rehabilitación y más adelante hablaremos un poco sobre las técnicas de medicina regenerativa que se utilizan en estos casos. Y finalmente vamos a hablar sobre los protocolos del Return to Sports o de vuelta a la actividad deportiva. Entonces, la rehabilitación y los procesos de tratamiento conservador lo vamos a dividir en 3 fases diferentes. Aquí es muy importante que entendamos que en general en los protocolos de rehabilitación de rodilla es así. No vamos a progresar a la siguiente fase simplemente por cumplir un tiempo específico en una de estas fases. Debemos alcanzar unos objetivos y en el momento que esos objetivos se alcancen, entonces es que podemos ir progresando con el paciente, ¿ok? Existen pacientes que van a cicatrizar muy rápido, que tienen muy buenas condiciones musculares, que de repente, o neuromusculares, que nos van a permitir pasar de una fase a otra de forma mucho más rápida, pero existen pacientes que se tardan un poco más en cada una de las fases. Entonces es importante tener siempre presente los objetivos que tenemos que alcanzar para poder progresar. Entonces, durante la primera fase, básicamente lo que tenemos es que proteger la lesión y, como comenté anteriormente, eso lo vamos a hacer de forma aguda con un brace largo, articulado, que evite el estrés en valgo. Debemos limitar la inflamación y el edema, debemos controlarlo, mantener el rango de movimiento y la activación muscular y reeducar el patrón de marcha. El paciente no debe tener un patrón de marcha antálgico para poder progresar a la siguiente fase. Entonces, para poder progresar, tenemos que haber cumplido, mantener o controlar el edema. No debe haber prácticamente edema para poder progresar. El rango de movimiento de la rodilla debe ir de 0 a 120 grados. Aquí coloqué justamente un símbolo porque este es uno de los objetivos que de repente va a ser más lento cuando el paciente ha sido tratado de forma quirúrgica a cuando de entrada se realiza un tratamiento conservador. Entonces, esto es una de las cosas que de repente nos va a costar un poco más en esos pacientes operados. Y como ya comenté, pues el patrón de marcha debe ser normal, ¿ok? Para mantener el trabajo cardiovascular de estos pacientes podemos indicarles el uso de una bicicleta reclinable e incluso la hidroterapia es de gran utilidad para estas fases del tratamiento. Después, entonces, cuando ya logramos progresar en la segunda fase, tenemos que mejorar la fuerza muscular. Evidentemente vamos a comenzar con ejercicios isométricos, posteriormente isotónicos y finalmente tenemos que lograr una carga excéntrica. Tenemos que corregir las causas biomecánicas o anatómicas que condicionen a este tipo de lesiones para evitar lesiones recurrentes. Por ejemplo, y como estábamos viendo la semana pasada, una debilidad lumbopélvica y una inhibición parcial del glúteo medio o una alteración del patrón de reclutamiento muscular a nivel de la cintura pélvica puede llevar a un aumento del valgo de rodilla, condicionando entonces a lesiones a nivel del ligamento colateral medial. Este tipo de alteraciones debemos entonces reeducarlas y corregirlas durante esta fase. Finalmente, en esta fase debemos iniciar la marcha o carrera en línea recta
Esto lo podemos iniciar a través de aquarunning, podemos iniciarlo en pista, y es preferible que iniciemos con un método alternando un poco lo que es la marcha de la caminata con la carrera. Para evaluar entonces o para progresar a la siguiente fase, la fuerza muscular debe ser muy similar entre ambos miembros inferiores. Generalmente hablamos de un 80-85% de diferencia entre un miembro y el otro. Debemos haber corregido los factores de riesgo para este tipo de lesiones y el paciente no debe presentar síntomas en el momento de correr en línea recta. Finalmente pasamos entonces a una tercera fase, donde ya el paciente debe progresar de trote a sprint, realizar aceleraciones, debemos realizar entrenamiento funcional, los movimientos que vamos a utilizar en estos casos deben ser en todas las dimensiones, y debemos realizar pruebas de evaluación de rendimiento que vamos a ver más adelante, y el doctor Benz también va a comentarnos un poquito acerca de esto para entonces realizar el Return to Sports. En este caso, entonces, vamos a retornar a la actividad deportiva cuando el paciente no tiene dolor al realizar aceleraciones, cuando no presenta síntomas durante los gestos deportivos o al realizar ejercicios pliométricos, y cuando hemos cumplido los objetivos de rendimiento específico, y sobre todo cuando hemos reeducado esos gestos dependiendo de la posición en la que juegue el atleta, porque no es lo mismo un paciente que es defensa o un paciente que es delantero en los casos de fútbol o de soccer, ¿ok? O en el caso de béisbol también depende de las bases en las que juegue. Todos los gestos son diferentes según la posición en la que juegue el paciente, y esto también debemos tratar de corregirlo. Entonces, después de que salimos de un tratamiento rehabilitador, pues tenemos otras herramientas, que es la parte de la terapia con ortobiológicos. Básicamente, no existe tanta evidencia científica para defender este tipo de herramientas en casos de ligamento colateral medial, pero sí existen varios reportes de casos y series de casos, que fue básicamente lo que les traje. Este reporte de casos, se reportan 3 casos donde hay 3 pacientes masculinos con una media de edad aproximadamente de 39 años, donde tienen dolor persistente o dolor crónico posterior a haber realizado un tratamiento conservador por una lesión de ligamento colateral medial. En este caso, se utilizan infiltraciones de 3 cc de plasma rico en plaquetas con 820.000 plaquetas. A 2 de estos pacientes se le coloca una sola infiltración, a uno de estos pacientes amerita 2 sesiones de infiltración de plasma rico en plaquetas con una semana de diferencia entre uno y otro, y lo que se reporta es que hay un retorno a la actividad deportiva posterior a las 10 semanas sin ningún tipo de dolor. En este caso, les traje este otro estudio o este otro reporte de casos porque ellos, en vez, esto es un solo caso, pero en vez de realizar infiltraciones directo donde estaba la lesión o donde se evidenciaba el edema o la alteración del patrón de fibrilar del ligamento, ellos colocan la inyección de plasma rico en plaquetas a nivel intraarticular. Ellos colocan 3 inyecciones de plasma rico en plaquetas intraarticular con una semana de diferencia entre una sesión y la otra, y básicamente lo que concluyen es que estas inyecciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas pueden ser más útiles en el punto de dolor, ya que pueden llegar a los sitios que están inflamados cercanos a la lesión, y además pueden llegar a las capas profundas del ligamento colateral medial. Finalmente, les traje este último reporte de caso. Este reporte de caso, pues yo creo que es un poco controversial. Esto es un paciente masculino donde tiene o que presenta una lesión grado 3 aguda de ligamento colateral medial. En este caso le colocan 3 sesiones de PRP con una semana de diferencia, y durante el tratamiento además realizó terapia física por 3 fases, como está descrito. Utilizó el brace que se retiraba para realizar la terapia física, y ellos evidenciaron que hubo una disminución del tiempo de rehabilitación que normalmente está esperado entre 35 a 49 días a 31. Entonces, les digo que es un poco de repente controversial porque colocar 3 sesiones de plasma rico en plaquetas, que no es un tratamiento económico en la mayoría de nuestros países, para disminuir 4 o 18 días de terapia física, pues yo creo que hay que colocarlo en una balanza y tenemos que saber muy bien en qué casos vamos a utilizar
este tipo de tratamientos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que vimos hoy, que hace 15 días se le colocó plasma rico en plaquetas por una lesión de ligamento colateral medial, y el paciente a los 15 días de la colocación, sin haber comenzado la parte de terapia física, porque se le indicamos hoy, no refería dolor. Entonces, pues habría que evaluar un poco cada uno de los casos. Finalmente, el Return to Sports, pues va a depender mucho, como dije anteriormente, de los objetivos alcanzados. Es muy importante que manejemos pruebas funcionales y pruebas isokinéticas para poder realmente realizar el Return to Sports. Esto, pues, hay muchísimas. Yo creo que depende mucho de cuál es la que manejemos cada uno de nosotros y el espacio con el que contemos en el consultorio para poderlas hacer, pero es importante también medir las pruebas de balance con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, en superficies estables, en superficies inestables, el triple salto, evaluar el patrón de salto, porque no sabemos si tenemos que corregirlo, y si no lo hemos corregido, pues no podemos hacer el retorno a la actividad deportiva. El uso de brace para el Return to Sports también es controversial según cada uno de los autores que nosotros veamos. Hay unos que defienden, hay otros que no, pero realmente va a depender de la actividad física que haga el paciente y los gestos de actividad que haga el paciente, y en el caso de que decidamos mantener el brace para el retorno a la actividad deportiva, debemos cambiar el brace de un brace largo a un brace corto, que es mucho más cómodo para realizar esto. Entonces, finalmente, pues los puntos para llevarse para la casa, creo que siempre debemos pensar en lesiones asociadas a la lesión del ligamento colateral medial, debemos pensarla para poder realmente realizar el diagnóstico. El tratamiento conservador es la primera línea de tratamiento, incluso ya vemos como hay casos que es una lesión grado 3 y se puede trabajar de forma conservadora. La progresión, y creo que es el punto más importante, que la progresión de la rehabilitación se hace por objetivos alcanzados realmente y no por tiempos ni por cuántas semanas lleva el paciente en terapia física. Debemos alcanzar esos objetivos. Debemos corregir los desbalances biomecánicos y gestos deportivos para evitar lesiones recurrentes, y creo que esto es uno de los objetivos de la rehabilitación musculoesquelética y deportiva. Nosotros no podemos hacer un return to sports adecuado si no hemos corregido el desbalance previo. Y finalmente, pues falta evidencia científica para la medicina regenerativa en los casos de lesión del ligamento cruzado, ligamento colateral medial, pero pues puede ser una opción de tratamiento. Para terminar, pues igual que la semana pasada, quiero felicitar a Rehabilitec por su 9º aniversario, agradecer pues haber entrado en esta gran familia, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por su atención.